nota? Tenemos una nota. Nos vamos a Chile. Vamos a cruzar la cordillera de los Andes. Bien. Por si no se enteraron, la ultraderecha ganó la elección constituyente para redactar la nueva constitución. ¿Qué significa esto? Que sigue lo mismo, Todo sigue igual. Todo sigue igual. Sigue paradísimo sigue ese proyecto. Claro, la constitución de Pinochet avanza a pasos agigantados. No es que avanza, sino como que se sostiene se sostiene en el tiempo. Para entender un poco lo que está pasando en Chile, tenemos ahí en Zoom, vía Zoom, a Mauricio Leandro Osorio. Él es escritor y periodista cubano-chileno. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Mauricio. Hola, buenas tardes a todos ahí, ¿cómo están? Todo bien, Mauricio. Mauricio. Bueno, Mauricio, quería que nos expliques a nosotros que quizás estamos un poco desinformados de lo que pasa con el tema de la Constitución. Más que nada a la gente que no sabe, contanos esto y qué es lo que pasó ayer con el tema de la Constitución. Bueno, ustedes adelantaron un poco, fue una llegada abrumadora de la extrema derecha a la nueva etapa de un nuevo proceso constituyente. Sabemos que hubo un proceso anterior que es emanado de lo que fue el estallido social de 2019, entendamos también ese dato, ¿no? En Chile tenemos la Constitución, sí, desde Pinochet de 1980, pero tras el estallido social de 2019 se generó un acuerdo entre los que estuvo el presidente Boric en ese momento como diputado para hacer una nueva Constitución. Pero ese proceso anterior era muy distinto a lo que tenemos ahora, ¿no? Era un proceso donde se acordó primeramente que, bueno, que fueran todos los convencionales en ese momento electos, pero 100% un órgano electo. Además, se votó porque no fuera mixto, o sea, que quienes integraran este cuerpo no fueran personas que vinieran del Congreso, sino que fueran todos electos. Y en esa ocasión, bueno, la izquierda obtuvo un gran porcentaje de votación, los independientes, la lista del pueblo, que también habían grupos hasta anarquistas, habían ahí. Había un variopinto bastante importante de la sociedad chilena, bastantes pueblos originarios, era bien, y además un tema importante era la paridad. Sin embargo, como ese proceso después fracasó con el rechazo del 4 de septiembre del año pasado a esa nueva constitución, nos encontramos en hoy, yo lo diría así, un escenario un poco distópico, ¿no? Claro. Porque en ese momento, ese primer proceso, la derecha no tenía poder de veto. O sea, lo que se iba a hacer era lo que estas listas independientes, la izquierda, pudiera generar. Pero en esta ocasión ocurre todo lo contrario, es una cosa increíble lo que pasó ayer. Claro. ¿Y a qué atribuís este cambio, no? Porque fue hace relativamente poco que Boric, que la izquierda en Chile estaba renaciendo, por así decirlo. Ahora en los comicios eso no se vio reflejado en el tema de la nueva Constitución. Es una pregunta difícil de contestar y más que todos estamos con los ánimos, yo creo que bastante tensos, porque lo que vivimos ayer es algo insólito. O sea, no estamos hablando de la derecha, miren esto, no estamos hablando de la derecha pinochetista, estamos hablando de la extrema derecha que está más a la derecha que la derecha pinochetista, imagínense ustedes. O sea, incluso ustedes mencionaban al inicio, estaba escuchándolos, que Chile se quedó con la constitución de Pinochet. No, estamos en un escenario tan distópico que podríamos terminar en cosas peores, como que esta extrema derecha, no sé, constitucionalmente penalice el aborto, por ejemplo. Uno de los grandes logros que se han podido, todavía no es el aborto libre en Chile, hay un aborto en 3 causales, pero podríamos retroceder en eso. O sea, estamos en un escenario tan complejo porque también la victoria de la extrema derecha, ojo, se bajaron los quórum para poder tener posibilidad de veto, pero ni con los quórum bajos. O sea, estamos hablando de que ellos tienen tanto 2/5 como 3/5, o sea, no necesitan negociar nada ni siquiera con la democracia cristiana, con nadie. Ellos solamente pueden hacer solos la Constitución. Entonces es un escenario bien complejo. ¿Pero qué nos llevó a este escenario? Yo creo que esa pregunta es diversa según a quién se la hagamos, pero yo creo que también hay un voto castigo a la gestión del gobierno de Boric. Y me explico. ¿Cuál es la tercera fuerza después de esta elección? Que es una de las elecciones más votadas, bueno, por el tema de que es un voto obligatorio en esta ocasión. ¿Cuál es la tercera fuerza que quedó de esta elección? La tercera fuerza no es ni el oficialismo, ni la extrema derecha, ni la derecha. Es el voto nulo. O sea, 2 millones de personas votaron nulo blanco, demostrando que
O sea, yo no quiero votar por la extrema derecha, pero este gobierno, que lo digo, por eso le digo, depende de quién se lo preguntemos, te van a decir cosas distintas, pero el gobierno de Boric, acorralado ante no tener mayoría en el Congreso, ante no tener mayoría en el Legislativo, ante una gestión que ha sido muy compleja, se vio encerrado en la pauta mediática de la derecha de que el problema de Chile es la seguridad. ¿Y qué es lo que hizo Boric? Claro. Su gobierno militarizó la Araucanía, más que Piñera todavía. Sí, sí. Su gobierno, hace 3 semanas antes de esta elección, firmó la ley Naín Retamal, que es una ley que organismos de derechos humanos dicen que viola los derechos humanos, es una ley de gatillo fácil, es una ley que no se debería aprobar porque le entrega una presunción privilegiada de inocencia a los policías que disparen a las personas. Una locura. Una locura, sí. Entonces, también hay un voto desilusionado de personas que dijeron, bueno, yo no quiero votar por el fascismo, pero al hacerlo por el oficialismo no sé qué estoy haciendo. Estoy apoyando la militarización, estoy apoyando también leyes como esta que violan los derechos humanos. Entonces, por eso digo, cada cual puede sacar su conclusión, pero yo creo que sí hay un voto fuerte de castigo y de desilusión también en este gobierno que se planteó como un gobierno ecologista, un gobierno feminista, y han pasado cosas también tremendas, ¿no? Veo nuestro futuro ahí, lamentablemente. Siento que ya el avance de la derecha más recalcitrante es un virus que está como ahí merodeando por toda Latinoamérica, me parece. No sé qué opinan ustedes, pero... Sí. Esperemos que no. Nos veo bastante en problemas. Bueno, está muy fuerte la figura de José Antonio Cast allá. Yo hoy hablaba con un colega que bueno, que está acá en Argentina, pero está interiorizado en todo lo que se refiere a Chile, y era bastante malo el panorama, teniendo en cuenta que puede pasar que Boric le entregue el mandato fuera de lo que en el gobierno, en el mismo gobierno, a José Antonio Cast. Esto es así. ¿Hay un panorama que se visualiza de esa manera? Bueno, pudiera ser, pero yo creo que también en parte sería por una mala lectura del gobierno. O sea, no le echemos toda la culpa al gobierno, sabemos, insisto, es difícil hacer política y avanzar en un programa social cuando no tienes mayoría en el legislativo, pero también siento que la renuncia al programa inicial tiene un voto castigo y representa todo esto que vemos. Es más, un dato interesante, uno de los partidos que ha sido como excluido un poco dentro de decisiones dentro del gobierno de Boric es el Partido Comunista, digámosle la izquierda de este gobierno de izquierda. ¿Y qué pasó con el Partido Comunista ayer? Se hablaba en Chile, no, Chile se derechizó. Bueno, no, el Partido Comunista ayer sacó la votación más grande de toda su historia, sacaron 782.000 votos, sacando más votos que cuando tuvieron el fenómeno este que se llamó Jaude, que era un alcalde en Santiago que fue el que compitió con Boric y perdió, pero le representó una gran votación, 690.000 creo que votos en ese momento, que era una votación histórica para los comunistas, pero ayer sacaron 782.000. O sea, yo creo que hay que leer las señales, o sea, ya no es el centro, lamentablemente no es así, o sea, claro. Boric creo que le apuntó al centro para buscar un consenso con la derecha. No lo logró, yo desde mi punto de vista no lo logró porque no se llegó al centro, sino se llegó a tomar la agenda de la derecha y hacer cuerpo con ese gobierno, o sea, claro, hacer gobierno con esa agenda. Claro. Pero es un poco lo que le pasó a Alberto acá también, perdón, te recorté, perdóname, pero es un poco también lo que le pasaba al gobierno de acá, que es como todas las medidas que se hacían un poco más o menos progre, era como no chicos, hay que conservar la gobernabilidad, mejor volvamos para atrás, como... Eso, me da esa sensación. Sí, Mauricio, disculpame, te quería hacer una pregunta un poco más general, porque vos hablas de la extrema derecha, también hablas de una buena votación que hizo el comunismo. En Chile, históricamente, porque acá en Argentina estamos un poco acostumbrados a que la derecha, que si bien existe y hay gente de derecha y está un poco mal vista de manera social o en los medios, a partir de los juicios a las juntas y todo el repudio que se hizo a la última dictadura militar. Pero no sé cómo está ese tema en Chile. ¿Hay una división más 50-50? ¿Hay gente muy de extrema derecha y gente que no? Es muy interesante pregunta porque yo creo que el proceso en Chile es distinto. Ustedes tuvieron una dictadura que, si bien fue muy sanguinaria, cruel y muy compleja, el proceso fue más o menos breve. Fueron del 76 al 83, ¿no? Sí. Estamos hablando de 17 años de formación cultural de esa derecha, donde sentaron sus bases y donde hoy, fíjate, estamos hablando de 2023, la discusión de hoy es cambiar la constitución de Pinochet. O sea,
en ámbitos económicos, culturales, políticos, hay pilares que se han mantenido firmes. Y cuando Pinochet se retira, no hubo juicio como en los juicios de la Junta ya. Pinochet fue jefe del ejército hasta el año 96 y senador, ¿no? hasta el 2001. Claro. Y es más, cuando él se retira, en este plebiscito del sí y el no, él sale con un 46%. O sea que para mí no es una baja votación con todos los crímenes que cometió la Junta Militar acá. Entonces, yo creo que hay algo distinto. No sé cómo está la situación en Argentina realmente, pero te puedo hablar de lo que pasa acá y, por ejemplo, acá el pinochetismo no tiene vergüenza en decirlo. O sea, acá en el Congreso hay personas que dicen, hagamos un homenaje a Pinochet, y bueno, se generan obviamente sus polémicas, pero aquí hay un negacionismo, acá incluso hay gente que se atreve a decir que el error de Pinochet fue no haber matado más gente. Claro, entonces, esas insolencias que ocurren en esta democracia también tiene que ver con que yo cuestiono muy francamente esa democracia postdictadura. Claro. Acá se habla de la postdictadura, ni siquiera se habla de la democracia, claro, porque esa transición fue en base a las reglas del dictador. O sea, claro, todavía estamos discutiendo cambiar su constitución y hoy ganaron los que están más a la derecha supuestamente de esa constitución. Bien. ¿Alguna pregunta más en esto? No, Mauricio, si querías dejar alguna reflexión más, no sé, bueno, ya más o menos pintaste cómo es el panorama, que es bastante oscuro, y bueno, nada, consultarte eso, ¿qué panorama ves de cara al futuro en estos próximos años? Yo creo que no hay que comprarse tampoco el discurso del fin de la historia. Hay un progresismo que el 4 de septiembre en Chile se compró el cuento del fin de la historia. Habían personas que decían, yo marché por estos pobres y mire, los pobres votaron por la derecha, así que muéranse de hambre los pobres. Entonces había una arrogancia también dentro del progresismo que veía a la gente como menos. Y además, ojo, yo creo que también es responsabilidad, voy a decirlo, de la izquierda, del progresismo, conquistar ese voto en las zonas populares. O sea, si las zonas populares votan por la derecha, también es responsabilidad de que las organizaciones no han ido ahí a disputar la vanguardia política, no han ido, se lo han regalado. Claro. Y también lo han regalado desde esa arrogancia de mirar, no, los pobres son tontos. No, yo creo que tiene que ver con muchos otros factores, que no tienen que ver con que la gente es mala. O sea, mira, es tan loco esto que después de la votación del 4 de septiembre, aquí en Chile, que la que votaron rechazando esta constitución, sí, que no era una constitución no neoliberal, pero sí generaba grandes avances en derechos para mujeres, para pueblos originarios, y también para, no sé, temas de recursos naturales. Había gente que decía, mira, yo voté rechazo a esta constitución porque yo quería más derechos, y yo quería derechos para los pueblos originarios. Ah, pero si la constitución esta lo tenía. Ah, bueno, no sé, me confundí. Bueno, hubo mucho engaño, hubo muchas fake news. Entonces también creo que, para cerrar, disculpen, el desafío es ese, que no les pase lo mismo en Argentina, de mirar al pueblo en menos y con arrogancia y que son tontos. No, lo que hay que hacer es ir a recomponer, a construir, a hacer un trabajo que no es de corto plazo, es de largo plazo, que tiene que ver con el trabajo popular, ¿no? Bien. Eso. Gracias, Mauricio. Gracias. Bueno, Muchas Mauricio. gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí pasó Mauricio, escritor cubano-chileno. Muy bien, sí, Chile. como para que nos dé un panorama de lo que puede... Teníamos una advertencia. Teníamos otra nota.